los que ya han visto, por ejemplo, el tema de reglas de composición, incluso las vamos a explicar un poquitín para que retomen esa parte y no se les olvide. Primero que nada, esta, por ejemplo, esta escena es una escena como tal y vamos a explicar mientras vamos practicando, quiero ir escribiendo un poquito la parte del fondo que juega un papel muy importante. Para empezar, en tu primera hoja, vamos a dividir, por favor, en tres partes iguales. Yo lo voy a hacer con líneas punteadas. Tres partes iguales en horizontal. ¿Sí? Tres partes iguales en horizontal. Esto nos va a ayudar a entender un poco sobre cómo se monta esta escena o cómo se monta una escena. Esto para los que lo recuerdan y los que no, aquí se lo voy a anotar. Estas líneas en azul, la división de tres partes horizontal y tres partes vertical, se llama, ¿cómo se llamaba, Luis? Regla de tercios. Excelente, Juan Carlos. Tres cuartos, ¿qué es eso? Regla de tercios. Tres cuartos. O sección áurea. Fíjate, Juan Carlos, la regla de tercios es un extracto de la proporción áurea. En algún momento lo expliqué un poquito, pero es un extracto, ¿eh? No es la sección áurea. La sección áurea tiene un mundo de explicación y mayor complejidad. Y la regla de tercios es un extracto. ¿Por qué un extracto? Ahí les va. La proporción áurea normalmente es el espiral mágico que le llaman, y el espiral mágico, dependiendo, no importa hacia qué lado vaya, siempre se va a poner en un punto de interés, ¿sí? Independientemente de dónde nazca el espiral, se va a posicionar en un punto de interés, ¿sí? Los tres pasteles. Muy bien, entonces la regla de tercios es un extracto de la proporción áurea y aquí, por ejemplo, cuando lo más importante, a ver, antes, ¿qué es lo más importante en esta escena? ¿Alguien me puede decir qué es lo más importante en esta escena, en este fondo? Porque no son los personajes que están ahí, no son los tres osos. La ciudad, exactamente. ¿Por qué es la ciudad? Ahí vamos a eso y empezamos a trazar un poco. Eh, Antes de dibujar la ciudad, primero vamos a delimitar el horizonte. Cuando lo más importante está arriba, vamos a colocar la línea del horizonte en la parte de abajo. Aquí empezamos a dibujar. Cuando lo más importante está arriba, repito, el horizonte va colocado en la línea de interés de la regla de tercios inferior. ¿Sí? Aquí el fondo tiene un estilo como qué. A ver, ¿quién me puede decir más o menos qué estilo es el que tiene esta ilustración de fondo? Acuarela, muy bien, pero acuarela incluso no es acuarela tradicional, es acuarela digital. Hay otras series animadas que tienen acuarela tradicional y aquí sí se alcanza a ver la acuarela digital por las pinceladas que están un poquito más simples. No tienen mucha textura como una tradicional. Entonces, como lo más importante está arriba, vamos a colocar el horizonte, y el horizonte es estas lomitas en la parte de abajo. Y, por ejemplo, ahí anótalo si quieres, tiene la regla de tercios, tiene una aplicación de acuarela digital, y es un estilo, acuarela digital. Normalmente el departamento de fondos, dependiendo del estilo el enfoque que le quieran dar, es la técnica que utilizan para poder fondear. No siempre es acuarela. Puede ser, incluso hay quienes lo ven como pinceladas. El más común sí es acuarela por lo fluido de los trazos, pero hay también pinceladas de óleo, pinceladas acrílicas en digital, en tradicional.
como tal una ilustración digital, un fondo digital, que ya las pinceladas sí se ven bastante, bastante cuadradas. Y hay otros de tinta china o de tintas en general. Desarrollamos un poquito la parte de los pinos. En la zona de los pinos tenemos, primero que nada, necesitamos emplazarlos con figuras geométricas, con puros triángulos. Y después ya los vamos delineando. ¿Sí? Esto al final de la práctica, incluso si tú quieres o si alguien le gustaría, lo puedes pintar para darle un mayor contexto. Lo pueden pintar al final. Vamos limpiando las líneas que no nos sirvan. Ahora, fíjate muy bien. Vamos a hacer como un análisis, ¿no? De todos de los fondos, que es en el tema de hoy. Un poquito mientras vamos trazando, no nada más se trata de ir dibujando, nada más porque sí, ¿no? No es una clase de dibujitos nada más así, porque sí. Aunque sí lo dice ahí, ¿verdad? Pero por eso tenemos un temario. En el temario explicamos el porqué de los elementos que aparecen en un dibujo y nos damos cuenta que pues todo tiene un porqué. Aquí mencionamos que lo más importante es la ciudad. ¿Por qué lo más importante es la ciudad? Ya dijimos que porque cuando lo más importante está arriba, el horizonte se coloca en la parte de abajo. Y como el horizonte está colocado en la línea de abajo, le di importancia a la ciudad. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos del por qué lo más importante es la ciudad es si nos vamos a otra aplicación de regla de composición. Los monitos que aparecen aquí abajito. Bueno, antes vamos a dibujar los pinos del lado derecho. Los ositos que aparecen en la imagen, hacia dónde están observando. También están observando hacia la ciudad. Entonces, esa regla de composición se llama miradas, ¿sí? La dirección de las miradas. Si observamos los trazos del dibujo en los pinos o en general de toda la escena, son muy simples. ¿Alguien me puede decir por qué son bastante simples los dibujos de las series animadas, en especial de los dibujos de las series animadas? Dice, ¿se supone que debo estar viendo alguna imagen de los escandalosos? Sí. ¿Me estás viendo a mí o qué? Estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla. No sé si te aparece otra pantallita por ahí. Tengo la pantalla Cristal. ¿Ya la viste, Cristal? Estoy compartiendo pantalla donde estoy dibujando y tengo la imagen de la escena. Espero que sí. Dice, porque el dibujo es simple. El tiempo ¿de qué, Alexis? Por los tiempos de trabajo, muy bien. Solo me aparece usted. Ponle, sí, a todos les debe salir, estoy compartiendo pantalla. Si le picas, a lo mejor te va a activar otra pantallita. O en alguna de tus esquinas, en alguna de tus esquinitas, debes de tener como un menú muy pequeñito. A lo mejor tienes todas las ventanas ocultas. Te debe aparecer un menú pequeñito de unos recuadritos. Esos recuadritos son pantallas. Si le picas a uno, te extiende, te desliza las camaritas de lo demás que estamos compartiendo, incluso los que están compartiendo cámara también con nosotros. Y una de esas debe ser la pantalla compartida. ¿No tendrá el video del profe fijado? ¿De cuál profe fijado? Claro que sí, Renata, te lo mando en la tarde, nada más escríbeme por WhatsApp, por favor. Bien, entonces, mencionamos que por el tiempo de producción, de manera más específica, los dibujos son demasiado simples, que son por el tiempo de producción,
pero repito, no nada más es dibujar por dibujar, todo debe tener un contexto y contar una historia. Los osos, ¿en dónde viven? Esos ositos viven en el bosque, por ejemplo, y en una cueva de manera más específica. ¿Y por qué la ciudad, Paola? ¿Qué tiene que ver la ciudad con la historia? Es donde suelen tener sus aventuras exactamente. Fíjate, y aquí voy a profundizar así un montón. Me gusta mucho esta parte del tema porque me ayudan a profundizar bastante. Por ejemplo, eh, ¿alguien de aquí sabe de guión? ¿Alguien de aquí sabe de guión, de historias? Guión como tal, guión de cómic, guión de cine, la manera en cómo se estructura una historia. Un poco de cine, muy bien, Juan Carlos, muy bien. Ya me caes muy bien, Juan Carlos. Nosotros en nuestro estudio, yo me encargo de la parte de fotografía de cine. Tenemos talleres de cine y tenemos un maestro, se llama José Luis, por cierto, creo que cumple años. Ahorita lo voy a felicitar y vamos a hacer una carnita asada por videollamada. Este, He aprendido mucho, mucho de él. Y en esta parte del contexto del por qué, el de dónde se desarrollan las aventuras, es normalmente un contraste de dónde viven y dónde se desarrollan las aventuras. Aquí, por ejemplo, pues está muy, muy contrastante, ¿no? La parte de la naturaleza con la parte de la ciudad. Normalmente es un contraste bastante, bastante marcado. En la parte de la historia, de cómo se cuenta una historia, es el viaje a lo prohibido. El viaje a lo prohibido, así se le llama en una secuencia, es donde se desarrollan normalmente toda la historia, ¿no? De que se salen de su zona de confort y es en la parte, creo que en una película normalmente son a los 5 minutos. A los 5 minutos de que inicia la película es donde el personaje principal tiene como un reto y ese reto implica salirse de su zona de confort para ir desarrollando una historia. Y aunque tú le digas o todo te indica de que, ay, que mejor que diga que no, no, para que no se meta en problemas, de que tómala, pues, si es una película, si no, ¿cómo va a ser una película si no se mete en problemas? Y siempre acepta, ¿no? El reto, acepta el reto y empieza todo el despapalle. Se empieza a meter mucho en problemas. Entonces, es el viaje a lo desconocido. Aquí vamos a dibujar, por ejemplo, dos circulitos. Cada oso se conforma por dos círculos. Está muy sencillo porque está visto por la parte de atrás. Empleamos figuras geométricas bastante, bastante simples. Y algo de lo que comentábamos también era que los dibujos son muy simples por el tiempo de producción. Como este tipo de series tienen bastantes capítulos y los capítulos se tienen que hacer en un plazo muy corto de tiempo para poder salir a las distribuidoras y que se pueda proyectar, necesitan dibujos muy sencillos que puedas desarrollar en poco tiempo para que no tarde el tiempo de producción y el tiempo de venta del producto. Por eso la mayoría de los dibujos actualmente, como tienen mucha, mucha demanda, y eso es muy bueno, como tienen mucha demanda, son bastante, bastante simples. Por ahí una vez nos estábamos peleando y discutiendo de que los nuevos personajes de los Thundercats, que muchos los criticaban, y yo les mencioné que el por qué, ¿no? Porque pues básicamente es eso, lo de los tiempos de producción,
que si los hacen como antes, qué flojera, ¿no? Se van a ver así todos viejos. Qué flojera de que los hagan como antes. Y me cae, me da mucha risa de que es que antes los dibujos estaban más chidos. Cálmate. Aprende a dibujar para que sepas cuánto tiempo te tardas. Y para empezar, pues, sí, que para empezar, yo bien enojado ya, ¿verdad? Pero básicamente es eso, el tiempo de producción. El de los nuevos Thundercats, digo, yo lo aplaudo porque, pues, o sea, si te pones del lado del dibujante, de los animadores, de los productores, o sea, es un trabajal enorme el hacer ese tipo de personajes. Entre más simples, pues te ahorras un montón de tiempo y tiempo para ellos es mucho dinero. Entonces, básicamente es por esa la principal razón del por qué los personajes son muy sencillos. Y aparte de que aplican mucha técnica de la psicología del color, la psicología de las figuras, que también en algún momento comentábamos, no sé a cuántos de ustedes les tocó esa plática, bastante interesante también, de que los personajes cuando son muy nobles, tienen círculos u óvalos en su estructura, son curvos todos. Ejemplo, este que estamos viendo. Mientras que los personajes de los osos son con muchas curvas, ¿cómo es la ciudad? ¿Qué figuras tiene la ciudad? Cuadrados y triángulos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los personajes nobles o los personajes buenos, digamos nobles, vaya, nobles, van a una zona en donde no, el lugar no es tan noble, ¿no? Y se van a tener que enfrentar a una jungla en la ciudad. Entonces, lo de la psicología del color también aplica bastante. Mientras que la psicología de las figuras te dicen o te cuentan un poquito la historia sobre quién es bueno, quién es malo, dónde se desarrollan las historias y cómo son los ambientes. Entonces, si quieres desarrollar un ambiente noble, utiliza círculos, curvas u óvalos. Si quieres desarrollar fondos muy tenebrosos o malvados, malignos, son cuadrados y picos, ¿sí? Esa es una de las explicaciones muy interesantes de ese tipo de historias. Y también, y bueno, aquí ya me voy a ir con la parte de la ciudad, también la psicología de color. ¿Cómo es cómo es el color de las ciudades normalmente? Aquí de hecho se alcanza a ver muy poquito porque está envuelto en mucho ambiente cálido, pero ¿cómo son las ciudades? ¿Qué colores son las ciudades? Normalmente en una película, en una serie, ¿de qué color le ponen a las ciudades? ¿Cuál es su color? Gris. Uno es el gris. ¿Otro cuál es? Muy común también. Azul. ¿Por qué son grises? ¿Por qué son azules? Hay un cortometraje bien bonito. Ahorita se me hace que, a ver si lo encuentro, ahorita se los muestro. Y esto habla precisamente de esto, de los ambientes en el fondo y la psicología del color. No sé si ya lo vieron. Dice, porque son tristes y aburridos. Sí, tristes y aburridos y aparte por el color de azul, el color azul que representa. Mira, ahí Juan Carlos dice, representan tecnología y futuro. Pues no tanto tecnología y futuro, ¿no? Porque hay tecnología y futuro que también se representa con muchos colores. La familia del futuro, por ejemplo, no sé si vieron esa película. Hay muchas películas que te representan de esa manera.
pero no es que representen tecnología y futuro, más que nada esa parte de la tristeza o lo monótono, la vida, la rutina. Es mucho de eso, como puros robots, ¿no? Todo metálico. Es más eso, no es tanto la tecnología. Azul, ¿por qué? ¿Por qué el color azul en las ciudades? De hecho, sí tiene azulito, pero está envuelto por los rayitos cálidos del sol. Pero ¿por qué las ciudades azules? Ahí me dijeron que por tristeza. Sí y no, no se vayan con lo intensamente, ¿no? Tranquilos, chavos, no todo es intensamente. ¿Por qué el color azul? A ver, otro contexto que me puedan decir por qué las ciudades son azules. La representan de color azul. El cielo, no. ¿Qué significaría el color azul en una ciudad? Vete a la psicología del color. Lugares fríos, exactamente. No tanto, no porque haga frío, sino porque el lugar es insípido, es no cálido, vaya. No, es muy frío. Los personajes son muy fríos, las personas en las ciudades son muy frías, no les importa los demás humanos, ¿no? Más que ellos mismos. Aquí dibujamos ya para terminar la parte de la nubecita, que son ambientes muy, muy sencillos. Si te fijas, las nubes, junto con todo lo demás, la parte del bosque, como envuelven un poquito la ciudad. Entonces, por eso las ciudades tienen picos, son frías, son color azul, tienen triángulos, en algunos casos grises, aquí como también lo vemos. ¿Cómo es el bosque? ¿Qué color es el bosque? Lo vemos verde y amarillo, ¿no? Verdes y amarillos. ¿Qué significan los amarillos y qué significan los verdes? Les doy un minutillo para que terminen el dibujo y pasar al siguiente. Seguridad y felicidad, más o menos. Sí, sí va por ahí, te paso lo de felicidad. Lo de seguridad no tanto, ¿eh? Porque hay muchos animales salvajes y no todo es seguro. Frío, emocionante, la gente es apática. Bueno, eso es para lo de las ciudades. Pero en el bosque, ¿por qué el verde y por qué el amarillo? De hecho, fíjense, yo no conozco a los personajes. Si alguien lo conoce, ¿cómo se llama el cafecito? El de color café, ¿cómo se llama? Digo, yo, no, pardo. Bueno, Paola, a ver, tú me vas a ayudar. ¿Cómo es pardo a diferencia de los demás? Yo te puedo asegurar que pardo es el más divertido. Exacto, mira, ahí está. El amigable. ¿Por qué pardo el café es el más divertido, el más amigable? Porque tiene un color café y el color café es de calidez. Sí, son colores cálidos. Los rojos, los amarillos, los naranjas son colores cálidos. ¿Por qué por qué panda es blanco-negro? ¿Cómo es panda y cómo es polar? Bueno, vámonos de extremo a extremo. Polar, el de color blanco. Es muy frío, ¿no? Es sin sentimientos. Sí, o sea, digo, yo no lo conozco, pero me gusta mucho esa parte de la psicología. No habla. Es bien, bien. De hecho, ahorita vi un tráiler, es así como que bien cortante, ¿no? Y Panda, ¿cómo es? Blanco-negro. No sé, tal vez yo pudiera apostar que es como que tiene los dos tipos de conciencia, ¿no? El bien y el mal. Tal vez es el más consciente. Si los amigos de Polar serán sus enemigos. Es otaku. Muy bien. Entonces, si te fijas, tienen los tres extremos. Uno es muy frío y el otro es muy cálido. Y el de en medio, el panda, es 50-50.
Esa es la parte de los personajes en que tienes que llegar a desarrollar el contexto. ¿Terminaron para pasar al siguiente? Ay, me faltaba nada más. ¿Por qué el bosque verde? ¿Qué significa el color verde en la teoría de color del cine o de las series? Libertad. Uno es libertad. Muy bien, Wong. ¿Qué más significa a diferencia de la ciudad, el contraste? Ubica el contraste. ¿Cómo es la ciudad? Dijimos fría, gris, triste, monótona. ¿Y en el bosque cómo es? Naturaleza lleno de vida, exactamente. Naturaleza lleno de vida. Y un color verde significa muchas veces frescura, frescura en todos los sentidos. Naturaleza lleno de vida, pero sobre todo refrescante en el sentido literal de la palabra. Es con mucha frescura, ¿sí? Entonces, parte de eso es el contexto de estos personajes. Muy bien, ¿terminaron para pasar al siguiente? Muy bien, nos vamos al siguiente entonces. En el siguiente vamos a ver un poquito las figuras que mencionábamos hace un momento y es algo muy parecido a lo que estamos platicando. Vamos a hacer otro recuadrito. Este de aquí también, como repito, lo más importante es entrar en el contexto de por qué los fondos son así o la importancia de estos fondos, tanto de las figuras geométricas como de los colores y la actitud de los personajes. Voy a dibujar mi otro recuadro. Ahí está. Primero vamos a entender nuevamente lo de la regla de tercios que se usa mucho, pero ya no voy a dividirlo en las cuatro partes, solamente perdón, en las tres partes, en las seis partes. Únicamente lo voy a dividir aquí con las dos líneas horizontales para la parte superior y la parte inferior. ¿Sí? ¿Dónde está lo más importante? ¿Arriba o abajo? ¿Qué es lo más importante en esta toma? Lo más importante es abajo, ¿no? Exacto, las montañas. No en medio. No. Es arriba o abajo nada más. Es abajo. Lo más importante está abajo. ¿Cuál es el contexto de esto? Las montañas es lo principal y como las montañas son lo más importante, cuando lo más importante está abajo, la línea del horizonte la colocamos en la parte superior. Por lo tanto, el diseño de las montañas, que son, como ya lo mencionamos hace un momento, aquí ya entramos en contexto bien padre, porque no es nada más de ver los picos y ya, ¿no? ¿Qué forma tienen los picos y qué colores son? Y con esto ya podemos definir por qué y qué es lo que significan. Los picos los voy a llevar casi hasta la línea de la parte superior. Son puros triángulos. ¿Por qué triángulos y por qué color azul? Por el frío. Uno es por el frío. ¿Y por qué triángulos? ¿Cómo pudiéramos describir el fondo en cuanto a sentimientos? Más o menos por ahí, Wong. Va por ahí. Simplemente podemos decir que es un sentimiento frío, ¿no? Peligrosas, exactamente. Peligrosas, frías. ¿Y cómo son los personajes? ¿Por qué? ¿Cómo se llama el perro? Jake, ¿sí, verdad?
¿Por qué Jake es amarillo? ¿Por qué Jake es amarillo y redondito? Porque es amigable, exactamente. Y porque son redondos, porque es un personaje noble. ¿Sí? Figuras redondas, personajes nobles. Figuras de picos o de triángulos, zonas peligrosas. Muy bien, ya contamos, ya estamos contando la historia. Fíjate, lo he visto también bien poquito, bien poquito, porque no tengo tiempo de ver muchas series. De hecho, siento que me roban el alma. Este, no me gusta ver series. No que no me gusten, sino que siento que se me va el tiempo ahí. Me picaría y estuviera todo el día viéndolas. Entonces, los personajes y cómo es Finn. ¿Por qué color verde? Porque Finn es color verde. Lleno de vida, exactamente. Una característica es lleno de vida. ¿Qué significaba también el color verde? Libertad, más o menos, ¿no? Esa es sí, sí va dentro del contexto de la parte de libertad. Y es un personaje fresco, ¿no? Digamos, con una actitud muy fresca. Y las formas de igual manera. Él tiene la cara ovalada, pero su cuerpo es cuadradillo. Aquí terminamos de dibujar los picos. Después de esta clase, cuando vean una película, una serie, eh, les encargo que empiecen a describirla, a describirla sin haber, en los primeros minutos de la película ya te vas a dar cuenta de que quién es el bueno, quién es el malo, y por qué están donde están, y por qué utilizan los colores. Y esto no sé qué, ahorita mencionaron también, los personajes son amarillos y verdes, bueno, amarillo principalmente, hacen el contraste con Jake, ¿sí? En el fondo y el amarillo, que son colores contrastantes. Un color frío, o más bien en un fondo frío, hay un personaje cálido, ¿sí? Y un personaje fresco. Voy a dibujar aquí en este huequito a Jake. Primero a Jake, porque creo que es el más importante de los dos, aparte de que me está diciendo el contraste del fondo con Jake, el azul y amarillo, pues me dice que el más importante de los dos es más Jake. ¿Cuál sería el contraste del color verde? Si Finn fuera el más importante, ¿qué color tendría que ser el fondo para que Finn sea el más importante? ¿Cuál es el contraste del verde? Un rojo, exactamente. Tendría que haber un fondo rojo para que Finn fuera el que resaltara en esta escena. Pero aquí quien lleva la batuta en la escena es Jake. Entonces, por eso es la aplicación del uso del color en los personajes animados y en las escenas. Aquí me voy a dibujar a Finn. Como les digo, es un recuadro ovaladito.
con líneas ovaladas. La cabeza es un óvalo. Siento que no me va a caber mucho detalle, pero no quiero ponerle mucho detalle más que el contexto que estamos platicando. Haz anotaciones, ¿eh? Si algo te parece muy interesante o no lo sabías, para que no se te olvide, haz tus anotaciones de todo esto que estamos platicando. Sí, el contraste de color, el contraste del color azul es el amarillo naranja y el contraste del color verde es el rojo. Son figuras bastante simples y se fijan, o sea, nosotros lo dibujamos en poco tiempo y los que se encargan de dibujarlo ya en la serie, así sea en digital, pues también se tienen que llevar muy poquito tiempo para poder terminar el trabajo, ¿no? Y sacar la mayor parte de la producción en poco tiempo. Aquí voy a dibujar la patita que está hacia el frente. Si aplico lo de la superposición, primero dibujo lo que está al frente. Luego la que le sigue, que es la otra patita del frente, que va hacia la izquierda. Luego ya cualquiera de las dos que van por atrás. Está interesante, ¿no? Esto de la clasificación de los fondos. Ahora ya me explico por qué son tan importantes, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué el juez que descalificó a mi maestro cuando perdió aquel concurso? Porque tenía mucha razón. Y se me quedó bien grabado porque también en parte de las palabras que eran, dijo, es que no se trata nada más de dibujar por dibujar, no se trata de dibujar bonito, se trata de que tu dibujo tenga un contexto. La forma de las nubecitas, aquí por ejemplo son puros ovalitos, los voy a colocar también de la línea del horizonte hacia la parte de arriba con óvalos horizontales y aquí óvalos ya hacia arriba como algodoncitos. Sí, son detalles ya muy simples. Tienen un poquito de sombra, no es tan necesario, pero si colocáramos la sombra, sería en un mapita así muy simple, sin tanto detalle. Esto nos va a ayudar a darle un poco de volumen en este efecto que es un plano en 2D, un dibujo en 2D. La nubecita que está aquí atrás de esta montaña, el pico más alto. Traten de no usar mucho su borrador, muchachos. No se trata de hacer algo exacto. Acuérdense que estamos viendo el tema de fondos aplicados en series animadas y explicando un poquito el contexto del por qué y la importancia de los fondos. Muy bien, entonces dijimos que hay un personaje cálido en fondo frío. Sí, y ya platicamos, espero que lo hayan notado, lo de los picos.
lo de los picos, el color azul, que son fondos fríos, a veces peligrosos, los cuadros y los triángulos, al igual que la ciudad, ese es el mismo contexto, es un ambiente un poco salvaje, ¿sí? Me falta nada más la luna. ¿A cuántos de ustedes sí les gusta o sí habían dibujado fondos cuando se trata de hacer un dibujo? ¿Quién sí le incluye los fondos? Ahí Paola, por ejemplo, sí los incluye. Muy bien, Sofi, muy bien. 50-50. Ahora ya saben por qué es importante. Sí, tiene que ser muy, muy importante. Acuérdense que los que trabajan haciendo fondos se ponen tristes porque ustedes no dibujan los fondos. Así que tienen que dibujar los fonditos, por favor. Así de que el fondo bien, bien padre, así del fondo con un chorro de detalle. Y tú cuando ves la imagen de que nada más dibujas al puro Goku, ¿verdad? Voy a sombrear toda la zona del cielo. Y esto nos ayuda también a formar un contraste de luz y sombra. Las montañas, como tienen, ya mencionábamos, una importancia bastante marcada, hacen o se hacen resaltar por el fondo oscuro. Si el fondo no estuviera oscuro, las montañas no resaltan, la nieve de las montañas no resalta, las nubes no resaltarían, entonces por eso este fondo es más aplicado con luz o bueno, o un ambiente de noche para hacer que todo se vea un poquito más contrastante y que logre el objetivo, ¿no? De la comunicación de esta imagen. Incluso Jake, por ejemplo, que deforma su cuerpo, ¿no? En la serie deforma su cuerpo en muchas cosas. En este caso, pues va caminando como tipo con zancos para proteger precisamente del peligro que va en las montañas. Esos trazos te van a ayudar bastante a afinar tu mano, tus trazos. Acuérdense que lo más importante de un dibujo siempre es el boceto. Si el boceto es bueno, al final la pintura va a ser buena, pero si tu boceto es malo, la pintura va a ser peor de mala. O simplemente la pintura no lo va a solucionar. Muy bien, terminamos. ¿Alguna duda con esto? Ya notamos lo de los picos, los colores. Hay muchos contrastes. Sí, no, hay, una vez me decían de que es que utilizan los colores primarios. Sí, pero ¿por qué? Y esto es parte del contexto. Muy bien, los espero un minutillo. A ver, ya pudieron verme ahí. ¿Quién era la que nos estaba ahí diciendo que no me veía? Cristal, ya me pudieron ver, Cristal. Digo, ahí la pantalla, si era eso, Cristal, si era la pantalla compartida que no, que estaba ahí oculta, ¿verdad?
Es que a lo mejor le dice doble clic y se ocultó. Normalmente pasa a veces que te ocultan las ventanitas y las camaritas de los demás. Pero ya viste la pantalla, ¿verdad, Cristal? Muy bien. Aquí otra cosa que les quiero comentar, de lo importante, por ejemplo, de lo que es el fondo. En el anterior de los osos vimos que el fondo estaba con un estilo de acuarela y los personajes son un estilo digital en 2D. Acá también, fíjate, si acá normalmente pasa cuando es muy sencillo el dibujo, la aplicación de las tomas y escenas de una serie, es que no siempre respetan la iluminación. Por ejemplo, en los personajes 2D, que son en general personajes planos, sin mucho volumen, notas que en las montañas aplican bastante bien, en las montañas y en las nubes aplican el color, bueno, la iluminación del lado derecho de las montañas y de las nubes, pero no en los personajes. En los personajes es otra aplicación. Hay quienes, como les digo, se encargan de los fondos y los fondos únicamente van respetando todos los lineamientos de iluminación, de color y demás. Y los personajes que ya van en movimiento, los hace otro departamento, que ese otro departamento simplemente se encarga de animarlos, no de detallarlos en cuanto a luces o sombras. ¿Sí? Entonces también esa es una aplicación bastante común, como les digo, hay un departamento para fondos y un departamento de los dibujos animados, de los personajes animados. Pues para que lo tomen en cuenta de que para muchos pueden decir de que es que es un error. Sí puede caer en un error si fuera algo más como cine, pero es válido en una serie animada por el tiempo y por la simplicidad del efecto 2D, los colores planos. Incluso departamentos de color, exactamente, hay departamentos también de color. De hecho, hay tres, fíjate, hay tres departamentos. Es que nos vamos a otra área. Unos son los dibujantes, otros son los historibordistas, otros son los entintadores o los que delinean únicamente en tradicional o en digital, y otros son los coloristas, y otros son los de departamento de fondos, y otros son los de departamento de animación. Entonces, hay infinidad de puestos en una producción. Digo, es para muchos el mejor trabajo del mundo. No porque hagas todo, ¿no? Cada quien hace lo suyo, pero tienes todos los puestos, todos, todos, todos. Pero sí, en cómics se utiliza mucho el dibujante, el entintador y el colorista. Ya que en una producción es a eso, súmale los animadores, los storyboardistas, los de Animatic, los de Animatic, los que hacen los keyframes en una animación también es otro departamento. Y a todos la animación que de pose a pose, los dibujitos que están en medio de entre una pose y otra, los hacen los chinos. Y si se lleva todo el proceso de animación se le llama composición. Es como una edición dentro del mundo de la animación, pues sí. Y es un proceso bastante minucioso. Bueno, pasamos al siguiente, muchachos. Vamos a irnos con el siguiente ejemplo. Vamos a ir aumentando un poquito de nivel en cuanto al dibujo. Y en el siguiente vamos a ver, ya tenemos el de los osos, el de Hora de Aventura. Y en el siguiente les quiero explicar este de aquí, que si bien es un fondo bastante sencillo, notamos la importancia de cuando se utilizan estos puntos de fuga en los fondos. Aquí ¿cómo se llama la serie? One Punch, el de One Punch Man.
aquí, por ejemplo, estaba viendo, digo, como casi no veo series, no tengo todo el contexto, pero en lo que ahorita estaba viendo, por ejemplo, de los trailers, mencionaba que este tipo es como el ser más poderoso del universo, ¿no? El ser más poderoso del universo y que con un golpe derrota lo que sea. Pero tiene mencionaba que le hacen como que no lo toman muy en serio porque está calvo. Eso me dio un chorro de risa. Y que no, el tipo es súper poderoso, pero es una parodia de los personajes de anime. Sí, 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 también lo vi. De que ahora, y es como que sus batallas son muy aburridas, de que con un solo golpe lo destruye todo y ya se terminó. Y el tipo como que se agüita, ¿no? En uno vi que como que apenas iba a empezar la pelea y luego da un golpe, destruye todo y ya, ya terminó todo. Este, entonces, por ejemplo, la aplicación de ese tipo de fondo es mucho para dar perspectiva en fondos, pero sobre todo esto lo vemos en un montón de animes en donde ¿qué te da a entender ese tipo de líneas del punto de fuga? ¿Alguien puede decir? Aquí, por ejemplo, el tipo sí está dando un golpe, pero no nada más el golpe, sino que después del golpe, la dirección del golpe puede ser también qué es lo que pasa después del golpe o en la acción del golpe. ¿Qué te da a entender estas líneas del punto de fuga? Explosión o demasiado poder. ¿En qué otro anime se puede ver ese tipo de presión del aire? Ay, pues, ya bien precisa, ¿verdad? En Ranma, muy bien. Entonces vamos a empezar a dibujar ese personaje y con la perspectiva en la que se observa, notamos que podemos iniciar por la parte de la bota, ¿sí? Como es lo que está hasta el frente, me voy a basar en esto primero. Voy a dibujar la parte del taloncito, por ahí hay unas letritas que me estorban, pero lo vamos a colocar. Fíjense, yo tengo aquí la parte del talón. La zona del talón es básicamente un óvalo que se parte, un óvalo alargado que se parte más o menos como en 2/3 para poder generar el diseño de la suela en el tacón. Toda la planta y el grosor de la suela. El borde, el borde del zapato hasta la parte superior, incluso del tobillo. Sí, en muchos animes generan ese tipo de expresiones que es básicamente la intensidad del poder con el que se realizan y generan ese sentido, ¿no? Ese sentimiento de mucho, mucho poder. Con Goku pasa exactamente lo mismo que incluso las expresiones, cuando tienen una expresión bastante marcada o muy sorprendido, hay unas lineecitas así en el rostro para aumentar la emoción. Y toda la parte de la pierna lo dibujamos primero en esta zona y nos vamos de la pierna hacia la rodilla. Aquí terminaría, por ejemplo, la rodilla. Luego de la rodilla hacia la cadera, esa zona de la pierna por la parte de atrás, el muslo en la parte de atrás. Aquí dibujamos la cadera, las nachillas primero.
Ahí me fui bien, bien grande. Y luego la parte del el cuerpo. Son puras, si te fijas, son puras figuras geométricas que te van marcando la posición. Y empecé desde la bota porque es lo que se ve hasta adelante. Tiene mucha perspectiva y la perspectiva también genera una impresión diferente o más marcada a que si lo dibujamos de una posición de frente. Aquí como a mí no me va a caber toda la capa, coloco únicamente las líneas de los pliegues. Y por supuesto las sombras. Aquí sí hay mucha sombra por el contraste de color. Aquí en el otro aspecto también que mencionamos mucho sobre los colores, el color amarillo que simboliza en este ejemplo. Y se siente que todo está muy exagerado. Pues sí, es una caricatura. Caricatura significa exageración. Sí, de hecho no nada más en esa, o sea, en la mayoría es exageración. Y ese es básicamente lo que se trata en una caricatura. Aquí lo que nos va a dar la formita son todas las sombras. Dale mucho enfoque a esta parte de las sombras. Y dijimos que qué simbolizaba o qué es lo que creen ustedes que significaría este color amarillo en el punto de fuga. Poder. Uno es poder, de donde se deriva, por ejemplo, el fuego. Y el fuego también es un extracto del significado de poder. Aunque hay otras aplicaciones que no necesariamente tienen que ser color amarillo. ¿Cuántos de ustedes vieron, por ejemplo, la película de Cómo entrenar a tu dragón? ¿La vieron? Chimuelo, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de Chimuelo del dragón? ¿Cómo se llamaba? La especie o la raza de dragón. Furia Nocturna. Por ejemplo, todos los demás dragones, muy similar a esto que estamos viendo, todos los demás pues arrojaban fuego amarillo, naranja, rojo, ¿sí? Todo el tiempo. Y Furia Nocturna o este personaje de Chimuelo, ¿qué color era su fuego? ¿Morado? No, no era morado. Bueno, entre morado y azul, sí. Entre morado y azul. ¿Por qué morado azul? Es básicamente en lo que hemos visto hasta hace un momento del contraste de colores. Decían que en la película mencionan que Chimuelo pues no es igual a los demás. Todos los demás como que tienen una actitud muy similar entre ellos mismos, pero Chimuelo era diferente. Y para hacer que se contrastara en toda la película, lo caracterizaron en lugar de ponerlo de lo mismo color de los demás, aparte de que pues, era el único en color negro, su fuego era azul. Así hacía que contrastara o resaltara entre los demás. Por lo tanto, este personaje, pues, lo localizabas fácilmente, ¿no? Lo localizabas fácilmente
y hasta se veía bien padre de que toda la película era fuego, 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 incluso se desarrolla en un volcán y de repente llega un personaje con fuego azul y eso te ayuda a contrastar mucho el personaje. Aquí el punto de fuga está, pues lo situamos justo detrás del personaje y de ahí salen las líneas que ya dijimos, no nada más porque las líneas del punto de fuga signifiquen o simbolicen esa parte del poder, sino también porque los triángulos, acuérdense, no sé cuántos de ustedes estuvieron en la clase de reglas de composición, los triángulos simbolizan poder. Entonces, ese es un destello. Y como destello, vamos a intentar contrastarlo con luz y sombra. Una sombra muy simple, no tenemos que dar una aplicación muy, muy específica. ¿Sí me están entendiendo de lo que estamos platicando, no? Como menciono normalmente en todas las clases, no me interesa que sean bonitos copiadores, así de que nomás estén copiando y copiando y copiando y viendo y copiando y haciendo, no. Se trata de saber qué es lo que estamos dibujando y por qué. Son de las reglas. Por ejemplo, yo que me enfoco en la parte de cine, en la parte de cine como ya saben ustedes, el cine es el séptimo arte. Y como séptimo arte de lo más importante que se desarrolla en el cine, lo aplican en todo lo demás. Lo aplican en caricatura, en películas, cortometrajes, dibujos, pinturas. Todas las reglas del cine son aplicadas en cualquier otro arte. Para muchos el cine es de lo mejor en arte que puede existir. Y sí, están en lo correcto. Honestamente es un mundo de reglas las que se hacen en cine. Digo, y afortunadamente, entiendo todo ese concepto, me sirvió mucho a mí en lo personal y espero que a ti también me sirvió mucho para poder identificar en todo lo demás y ya después investigar bastante de que el por qué, pues es que todos los que hacen las series, todos los que se encargan de hacer el dibujo, todos tienen que saber las reglas de fotografía, las reglas de dibujo, de pintura, de cine, para poder hacer un buen proyecto. Y siempre que explico esa parte de, de las películas, me prendo, porque me gusta mucho todo ese rollo de los tecnicismos. No sé cuántos de ustedes sean muy calculadores. A mí me dicen que soy muy calculador en esa parte. Una persona calculadora o muy, así que todo cuadrado, ¿no? Bien ñoño. Bien, terminados muchachos, para pasar al siguiente. Aquí ya vimos normalmente, bueno, les comentaba también de que cuando hay una expresión muy intensa, también se utiliza este punto de fuga. Ahí anótenlo. El puntito de fuga está más o menos donde estaría el puño golpeando lo que sea que esté golpeando. Es el punto de fuga. Apréndanse mucho lo del punto de fuga porque se aplica, y muchos ya lo han visto, se aplica en un montón de cosas. El punto de fuga.
Terminamos para pasar al siguiente. Perfecto. Vamos a pasar entonces al siguiente. El que sigue, vamos a desarrollarlo en un ambiente, fíjate, ese ya le vamos a variar un poquito en esta parte del estilo. Y en lo personal, no tengo mucho, no tengo mucho de conocerla, pero ya todos conocen a Batman, ¿no? Saben que crearon una serie de Batman Ninja. Está buenísimo, buenísimo. Fíjense, antes no me gustaba el anime, pero después de que vi este Batman, ya soy otaku. Ya soy otaku, ya. No, 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 está brutal, brutal. Déjeme nada más agrando mi papel. Yo solo vi la película, fíjate. No me ha tocado verla así de que completa, pero lo poco que he visto, hijo eso. No, no, está súper pasadísima de detalle. Qué bonita. Los dibujos están bien padres. Sí, tiene una muy buena adaptación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a explicar aquí? Aquí vamos a explicar también varias cosas. ¿Cómo es el personaje de Batman en actitud? ¿Cómo es el personaje de Batman en actitud con relación a lo que vamos a desarrollar en el fondo? Aquí lo vamos a hacer igual a detalle. Justo en el centro, misterioso. Frío. Mmm, fíjate que frío no tanto, ¿eh? Frío no tanto. No creo que sea la palabra exacta para describirlo. Sí, tiene sed de venganza, pero eso es otra cosa. Calculador, valiente, bueno, sí, la mayoría de los superhéroes tienen la misma característica de ser valientes, pero no todos, por ejemplo, no todos son calculadores. Muy, muy misterioso, por ahí decía Juan Carlos. Vamos a empezar con justo en el centro de nuestro recuadro. Vamos a dibujar. Déjeme nada más disminuyo mi lapicito. Empiezo desde la parte de la cabeza. Voy a dejar espacio suficiente para el cuerpo en la parte de abajo. Y no sé si se acuerdan, dibujar un Batman está bien fácil, más cuando tiene capa. No dibujas nada de figura humana, solamente haces la capa. Y digo, elegí ese tipo de imágenes porque no quería enfocarme mucho en los cuerpos, más que en la combinación entre personaje y fondo que le da un ambiente, como menciona en el tema. ¿En qué ambiente se desarrolla esta serie? Ya lo dijimos hace un momento. ¿En qué ambiente se desarrolla? ¿Los demás no la han visto? ¿No han visto al menos un tráiler, un opening? Oscuridad. A ver, se me hace que se los voy a presumir. Eso sí vale la pena presumirlo honestamente. Déjenme, a ver, se llama.
Ahí les va, todos pongan atención. De tarea ver la película. No, hombre, no, no, bueno, o sea, ya es opcional, ¿no? Pero, chécate, ahí les va. Déjenme les comparto el audio de la computadora. Digo, ya entraron en contexto un poquito, ¿no? No entiendo la pregunta. Dice, la verdad, la pregunta es si es canon. A lo que voy en esto es que, o sea, tienen el diseño bien tradicional japonés, ¿no? Y te envuelve. Bueno, a mí en lo personal, digo, yo ya me declaro otaku a partir de hoy. Ah, del cómic. Digo, pues tiene todo, ¿eh? Digo, canon se refiere también a otra cosa. Canon es la base o la base de algo. Vamos a hacer la parte de la capa, que aquí nada más vamos a darle un poquito de movimiento. En la parte al término de la capa son líneas bastante irregulares. Y aquí lo único que se alcanza a ver es el brazo y la pierna derecha. Aquí si me voy con la parte del brazo, empezaría desde el hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y la mano como un guantecito. Les digo, casi no veo series, pero ahorita estaba platicando que, digo, ya me declaro otaku a partir de hoy, nomás de Batman. Bueno, y de Goku. Pero está padrísima, se ve padrísimo el diseño de los personajes y el estilo clásico, si te fijas, es un estilo clásico de la cultura japonesa. Digo, no porque sea muy fan de la cultura japonesa, pero me gustó, me encantó el estilo de los dibujos. Y es bastante, si te fijas, es bastante dinámico, ¿no? El Batman. Mazinger Z, uy, sí, cómo no. Si te fijas, el dibujo es bastante dinámico, muy al estilo japonés, porque en el cómic o en las series del cómic americano, el Batman hasta se atrevieron a hacer una película con un Batman gordo. O sea, ¿qué te pasa? El Batman gordo, el Ben Affleck, no sé a cuántos de ustedes les gustó ese Batman, pero hijo, eso fue o sea, como que nomás para empinar al Batman, ¿no? El Batfat, sí, claro. Pobrecito, o sea, digo, quiero pensar que fue como que para hacerlo caer bajo y después elevarlo, ¿no? Con otro personaje. Pero luego nos enteramos que lo va a hacer el Edward Cullen, o cómo se llama ese sonso. El, el, le falló la tiroides. El este, Robert Pata o algo así. Está en pata el actorcillo ese. Pattinson, ¿no?
El Draculilla, sí, es el Draculilla, el Draculilla. Hasta Drácula del de Transilvania se, se, se ofende por nombre. Pero bueno, a ver, para ustedes, ¿cuál es el mejor Batman de todos los tiempos? A ver, vamos a entrar en discusión. Ya, vamos a entrar en discusión, chavos. El de Lego. Está de padrísimo ese. Soy Batman. Oye, ¿qué vamos a hacer acá? Soy Batman. El de Nolan, el de mi tío Christopher Nolan. Claro, Christian Bale. Christian Bale. Hay algunos que les gustó mucho Christian Bale. A mí, en lo personal, es el mejor Batman de todos, Christian Bale. O el clásico. Hay algunos que les gustó mucho el clásico. ¿Cómo se llama? El Birdman, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de este actor, el que le hizo de Birdman. También es un actorazo también este otro señor. Pero para mí el más padre, Michael Keaton. Claro que sí, Michael Keaton. Hacemos el efecto de la luna y aquí muy similar. ¿Qué es lo que se aplica en reglas de composición? Con que nadie diga el nuevo, estaré feliz. De 62, que Miguelito Keaton. Igual Kilmer. Ay, no sé cuál serie dices. Les digo que no veo series. Nada más veo puras películas. Eso sí, me gustan mucho las películas. Claro que sí. La luna sirve de enfoque. Y aquí, por ejemplo, hay una regla de composición que se llama marco natural. Si la recuerdan, el marco natural la luna está enmarcando a Batman, generando un marco natural. ¿Sí? Aparte de que hay contraste de luz y sombra o de blanco y negro. Sí, es parte de lo esencial en ese tipo de personajes, el contraste de un personaje oscuro con un fondo con mucho contraste. El Adam West. Aquí vamos si te fijas, la textura de en cuanto a estilo. De hecho, no recuerdo quién lo mencionó ahorita, es el estilo muy de tintas japonesas para ser más precisos o específicos, porque no todas se ven igual. Esto es muy del estilo y fíjate, hay una corriente artística si nos vamos al inicio de todos los tiempos. Hay una corriente artística que se llama ukiyo-e. El ukiyo-e es una corriente japonesa que desarrolló precisamente esa técnica de tintas y grabado tradicional. El grabado tradicional se hacía con tintas y generaba mucho contraste. El delineado, el delineado en los contornos de todos los dibujos, de la mayoría de los dibujos que se hacían con las geishas, por ejemplo, y todas las estructuras de construcciones del el estilo japonés clásico. Entonces, es una aplicación de tintas, básicamente es lo que te caracteriza a ti como dibujante, el generar diferentes estilos, pero sobre todo enfocarte en uno que te vaya a dar un sentido de lo que quieras impactar, ¿no? De que si tú dices que yo quiero que
Tal vez tú vayas a crear algún personaje, alguna serie, pero dices que yo quiero que tenga tal estilo. Ah, bueno, pues aquí los creadores de esta serie, pues precisamente su estilo principal o la base, digamos, es quiero que tenga un estilo japonés, pero tradicional, no actual, que es bastante diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el estilo japonés tradicional y el japonés actual? ¿Alguien me puede decir? En cuanto a personajes. En cuanto a personajes, el estilo japonés tradicional y el estilo japonés actual o contemporáneo. No, nadie. Por ahí una niña una vez me dijo, dice, maestro, es que el estilo tradicional eran más rudos los personajes. Le digo, y el actual, dice, todos son gays. Y luego, espérate, no. Digo, no, no todos. Pero por ahí va el asunto. De que todos se ven muy, muy femeninos. Y el tradicional no tanto. Bueno, de hecho el tradicional no. El tradicional no. Se basaban, de hecho, ahorita que vimos la serie, si se fijaron, es mucho del estilo de los samuráis. ¿Y qué característica tenía un samurái? A los nuevos ídolos del pop coreano, exactamente. Yo también los culparía. Digo, feminizaron mucho. Honor, todo era lealtad, hombría. ¿Y cuál es la característica principal de los japoneses? Cuando te hablan de un japonés o del estilo o la actitud de un japonés, ¿qué se te viene a la mente? Exageración. Bueno, no, te estás yendo por el contemporáneo. No, es más por la cultura, vamos, si nos vamos a la cultura es la disciplina, ¿no? La disciplina. Casi no se ríen, son muy serios. Son muy, muy propios, ¿no? Es una de las características japonesas. Y tienen los ojos chiquitos. Bueno, terminamos de sombrear toda esta parte para darle el contraste que mencionábamos, el contraste de luz y sombra. No tiene que ser demasiado elaborado. Trata de hacerlo un tanto simple, pero con la buena forma del dibujo. Pero repito, como desde el inicio lo mencionaba, lo más importante en esto es que comprendas el porqué de los estilos en el fondo y la manera en cómo se componen. Aquí lo único que me faltaría sería colocar las nubes, muchos efectos ovalados. De hecho, los que están abajo no son nubes, son tipillos ahí tiradillos.
Pero sí, ¿a quién no le gusta el personaje de Batman? Fondeamos aquí de nueva cuenta todo alrededor de la luna. Dejamos las nubes libres. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Digo, de los que les llame la atención la parte de por ejemplo, la psicología del color. Una vez mencionamos que los personajes nobles tienen forma de círculos o óvalos o su estructura son con líneas curvas, mientras que los personajes malos, malvados o los villanos tienen triángulos y picos. Y esto caracteriza, como lo vimos ahorita, por ejemplo, en el fondo de la serie de Hora de Aventura, donde estaba Finn y Jake, que los picos son el fondo peligroso. Es muy similar. Hay muchos personajes y bastantes características similares a esto. Batman no es noble. El más noble era el Ben Affleck, ¿no? El Batman gordo. Ese era el Batman más noble. Ese sí, para que veas que sí era muy bien noblezote. Pero no necesariamente. Que dijimos que Batman es cuadrado y alguien describió también a Batman como dijimos que era un personaje cuadrado, es calculador, ¿sí? Incluso los picos los triangulitos y los picos de la máscara, este, no es que sean malvado. Si te fijas, son muy pequeños, o sea, no le dan mucha importancia a los picos. Es incluso en el cómic americano, la serie americana de Batman, la barbilla de Batman es así cuadrada, ¿no? Así toda cuadradota, gigantesca. Lo hace ver peligroso, sí, de cierta manera lo hace ver peligroso. Temible para los villanos. Pero, por ejemplo, si nos ponemos en contraste pone a un lado a Batman, ahorita de hecho lo vimos, a Batman y al Guasón. El Guasón tiene, o sea, es flaco el tipo. Tiene todas sus facciones muy, muy picudas o triangulares. La sonrisa es todo un triangulote. Incluso en el Joker, la película del Joker, la más actual, pues tiene los triangulitos, ¿no? En la pintura de la cara. Entonces, ese tipo, para que veas que sí, es malvadísimo. Todo él es triángulos y picos. Y Batman no, Batman es más cuadrado. No hay un contraste porque no es que Batman sea malvado, pero es calculador y una persona calculadora es más cuadrado, ¿no? Es como que de actitud más cuadrada. Por eso el diseño del personaje. Pero sobre todo la parte oscura, la parte del el simbolismo en la estética del personaje. El personaje, como es muy oscuro, lo caracterizan con el traje negro y aparte el tipo pues vive literal en una cueva, ¿no?
¿Terminamos, muchachos? Mientras terminan, les voy a buscar esta que les mencioné hace un momentito. Déjenme nada más achico esta cosa. Bueno, les voy a poner el dibujo original. Ah, no, no, no tiene que ver una película. No, no, no. Es opcional. Estábamos platicando sobre este personaje de Batman, pero no es que la tengan que ver. No es que estamos hablando de que hay una película de nuevo Batman Ninja. ¿Cómo se llamaba? A ver. Ay, ¿cómo se llamaba? Déjenme lo busco como este merengues. Fíjense. No sé cuántos ya vieron este cortometraje. ¿Ya vieron este? ¿No lo han visto? Para mostrar. Es el que les comentaba hace ratito. A like. Sí, el que les comentaba hace un ratito donde hacen uso. Ya ven que al inicio platicábamos sobre el diseño de cómo, por ejemplo, la diferencia entre las ciudades, el bosque, la teoría de color, las formas de los personajes. Ese está bastante, bastante bonito porque te explica es un cortometraje sin diálogos y todo te lo explica por medio de las imágenes. Y por eso lo de la importancia de los fondos, aquí lo aplican en su mayor esplendor. Terminaron de dibujar a mi tío Batman para poder ver el cortometraje y explicar también esa parte. Muy bien, pasamos entonces. Vamos a ver este pequeño ejemplo que también es parte del tema. No me acordaba cómo se llamaba, pero este cortometraje Niño Azul le puse. Me acordaba que era azul. Fíjense, muy bien, vamos a verlo para poder explicar esto que les comentaba sobre. Ay, espero que tenga buena calidad. A ver. Híjole, tiene muy buena calidad, pero espero que no. A ver, déjame me regreso a ver si está. Este mero. Ese ya es de buena calidad. Bueno, ahí les va. Bueno, Para explicar un poquito mejor esa parte del contexto, vamos a bueno. ver lo siguiente. Chequen todo lo que comentábamos de los colores, los fondos, para que vean.
La triste realidad, ¿no? Está bonito, ¿no? Sí, claro. Te identificas, ¿a poco no? Este, ¿se dieron cuenta cómo comunican todo el cortometraje por medio de únicamente el buen diseño de los fondos y las aplicaciones de color? ¿Sí? A ver, el personaje, el niño, ¿por qué es naranja el niño? ¿Por qué es color amarillo naranja? Es divertido, creativo. En una teoría de color de exactamente calidez, es cálido, el niño es todo amor, ¿no? Un personaje también en teoría de color de cine, por ejemplo, el color amarillo-naranja representa inmadurez o el infantilismo. Entonces, va por ahí también como parte de la teoría en donde los personajes pues se comunican por este aspecto del color. El adulto, si te fijas, el adulto, el papá, tiene un color azul porque es un adulto frío, pero lleva una corbata naranja. Eso lo hace que tiene todavía un poquito ahí de calidez. Y todos los demás, si observaron todos los demás, el fondo, por ejemplo, lo que mencionábamos desde el inicio, fondos grises, fondos azules, tristes, sin color. Y como en el ejemplo que pusimos de los osos del bosque y la ciudad, aquí también hay un pedacito de bosque o un pedacito de naturaleza dentro de la ciudad y con mucho color. ¿Estás de acuerdo? Y donde toca el violín, pero en donde toca el violín, el amarillo, no, 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 no entendí. O sea, se convierte bueno, el papá, vaya, el árbol rojo, naranja, hace contraste con el césped verde. Sí, dijimos que el rojo es contrastante del verde, entonces por eso ahí pusieron esos colores contrastantes para que llamaran mucho, mucho la atención, pero principalmente es un contraste de color, un contraste de luz y sombra, y te comunican todo por medio de los colores y los fondos. ¿Se dieron cuenta? Por eso es bien importante el fondo. Una de las series que no me gustan, por ejemplo, es la de Pocoyo. ¿La han visto? La de Pocoyo no tiene fondos. Tiene fondos bien simples, entonces está bien que sea infantil, pero por ahorrarse mucho tiempo en el fondo, no le falta el fondo. Sí ponen así de que de repente arbolitos y cosillas, pero son demasiado, demasiado simples.
aunque es muy educativo, ¿no? Para los más pequeños. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, muchachos. Espero que les haya gustado esa parte de la teoría, que se dan cuenta, no es nada más dibujar por dibujar, no es dibujar bonito, sino saber, perdón, sino saber qué es lo que estamos dibujando y cómo lo estamos haciendo.